crítica pues es ampliar el horizonte formativo y en ese sentido las asignaturas quedan como campos de conocimiento. Sin embargo, el concepto de WAC considerábamos que la manera en la cual nosotros nos dirigíamos a estas WACs pues eran asignaturas, materias, no había sentido de seguirlo nombrando de forma compleja. Metas de aprendizaje cambiaron a ser metas educativas porque también implica un proceso de enseñanza y de aprendizaje, no solamente de aprendizaje. El concepto de progresión, que era un concepto que era muy problemático en el sentido de que nos enmarcaba de forma lineal cómo llevar nuestras asignaturas, pues vamos a dejarlo solamente en términos de fondo en 3 asignaturas, ¿no? Que es pensamiento matemático, que es ciencias naturales e inglés, que sí llevan un orden progresivo del conocimiento. Sin embargo, en el resto de las asignaturas, dependiendo de la formación de cada uno de nosotros, lo que sucede en la práctica docente es que según el perfil que cada uno de nosotros tengamos o la escuela a la que pertenezcamos de pensamiento, podemos intercambiar a veces la forma en la que nosotros consideramos, a partir de nuestra evaluación diagnóstica, que el estudiantado puede comprender mejor el contenido. Entonces cambiamos a propósitos formativos de tal manera que no sea una camisa de fuerza la linealidad ni la progresividad, porque además el conocimiento no es necesariamente algo que se avanza. Ustedes en la práctica docente lo ven, a veces avanzamos 3 pasos, regresamos 2, porque hay que retomar. Simplemente de un fin de semana a otro los estudiantes ya se les olvidó que vieron en la semana, o si es periodo de receso o vacaciones, se olvidan completamente. Entonces tenemos que regresar a lo que ya vimos y eso implica romper la idea de progresión. Por eso era importante cambiar ese concepto y ahora se llama propósito formativo. Todos estos conceptos de categorías, subcategorías, conceptos centrales, dimensiones, temas, todo lo cambiamos a contenidos formativos. Algo que sea mucho más entendible para cada uno de ustedes y que no tengamos que hacer la categorización nosotros, porque no es de nuestro interés y no nos encontramos haciendo todos y cada uno de los docentes de diseño curricular. Nosotros nos encontramos mostrando cuál es el centro del conocimiento y cómo puede pasar por el estudiante para que entienda mejor la realidad. Entonces, esa es la simplificación. Ahora, en este modelo 2025, que es lo que nosotros, si ustedes van conmigo en la presentación, hay 9 rasgos del perfil, finalidades educativas, que son estas metas, estos 8 propósitos formativos máximo. En realidad pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, pero colocamos un máximo de 8 propósitos formativos con la idea de que se pudieran abarcar durante todo el semestre. Conocemos que cada uno de los calendarios en los subsistemas es diferente y eso implica también que organicemos y dosifiquemos nuestra carga de contenidos de forma diversa. ¿Qué implicaba tener 16 progresiones en el caso de algunas asignaturas? Pues que era imposible abarcar, ¿no? Humanamente imposible. Sin embargo, 8 propósitos formativos, 4 propósitos formativos, ustedes pueden considerar la profundidad en la cual pueden dar cada uno de los contenidos. Es decir, cambiamos la idea de finalidad educativa del contenido, porque nos centrábamos en las progresiones en los contenidos, a los procesos de aprendizaje. Y en ese sentido, los procesos de aprendizaje son diversos. No podemos marcar una ruta única para cada uno de nuestros estudiantes. Tienen un proceso diverso. Entonces, 8 propósitos formativos como máximo nos alcanzan bien 12 semanas, 15 semanas o 16 semanas para revisarlos de manera puntual. Ahora, las asignaturas tienen una presentación mucho más sencilla, ya no son estos textos que pueden ser inabarcables para el docente porque apenas terminaba de leer el contenido de la asignatura y ya se había terminado el semestre. Entonces, son textos muy asequibles, son 30 páginas, 40 páginas a lo más, ya con bibliografía, cuentan con una presentación, tienen sus finalidades, propósitos y contenidos formativos, tienen orientaciones didácticas, tienen criterios de evaluación del aprendizaje. ¿Por qué criterios de evaluación? Porque ustedes en el modelo educativo, en el documento de modelo, podrán encontrar de forma más amplia
qué es la evaluación formativa, cómo retroalimentar. Sin embargo, en los contenidos de cada asignatura colocamos los criterios diferenciadores entre una asignatura y otra asignatura. En el modelo pueden encontrar parteaguas de evaluación formativa, pero en los programas pueden encontrar las particularidades de cada evaluación. Porque no es lo mismo evaluar pensamiento matemático a pensamiento filosófico. Entonces, sí tienen que tener criterios diferenciadores. Entonces, ustedes tienen eso en cada programa. Los materiales son este modelo educativo, que es un solo documento. También es muy accesible la lectura, son 8 asignaturas, y 2 documentos del currículum ampliado. Ahora, vámonos con el sustento o con qué es lo que fundamentó este cambio, ¿no? Finalmente, una de las necesidades del diagnóstico era la fundamentación filosófica y pedagógica de un modelo que consolidara la media superior. Si bien ustedes conocen la nueva escuela mexicana y sus 8 principios que van a estar ahí presentes y la definición de cada uno de estos principios, ¿qué es lo que nos caracterizaba a nosotros como media superior? ¿Qué es lo que identifica a la media superior a diferencia de la nueva escuela mexicana de educación básica? Pues lo primero que tenemos que ubicar es que vamos a retomar como fundamento, se retoma como fundamento en el modelo 2025, un humanismo crítico. Ese es el fundamento filosófico, el humanismo crítico, y de ese humanismo crítico se desprende el humanismo mexicano. Ahora, ¿qué es este humanismo crítico? Pues son todas estas filosofías decoloniales del sur, ¿no? Todas estas filosofías del sur, filosofías latinoamericanas, que han conformado el pensamiento que permea la nueva escuela mexicana, ¿no? En un Enrique Dussel, en un Abel Hooks, en un Freire, en un Giró. Es decir, aquellos pensadores que han pensado desde Latinoamérica para Latinoamérica. No estamos pensando en conceptos de otros países, sino qué es lo que nos caracteriza. Es decir, tenemos más cosas en común con un boliviano que con un francés, aunque nos sintamos a veces muy franceses. Tenemos cosas más comunes con comunidades originarias de Chile que con estadounidenses, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que nos caracteriza? Bueno, pues muchas de nuestras culturas fueron conquistadas, los que dan conciencia histórica lo sabrán mejor, y cómo fuimos conquistados, y cómo tenemos que conformar una identidad, porque al final somos un país muy joven, ¿no? A diferencia de las grandes civilizaciones de la historia, somos un país bastante joven, y cómo nos podemos entender frente a todo el mundo. Por eso el humanismo crítico retoma esos principios de quiénes somos en México, quiénes somos en Latinoamérica y cómo nos podemos entender en nuestra realidad. ¿Cuál es el centro? La dignidad del ser humano, la decolonialidad, los feminismos, la interseccionalidad. Son conceptos que van a estar permeando este modelo, pensando en la forma en la cual cada uno de nuestros estudiantes tiene que apropiarse de su identidad y entonces actuar conforme a ella. Ahora, ¿cómo se traduce esto? En pedagogías críticas. Y las pedagogías críticas nos van a orientar cómo entender que la palabra, pensemos en un Freire, que la palabra detona, que la palabra es aquello que nosotros podemos enunciar y dar realidad a quienes somos. Entonces, las pedagogías críticas son las que ustedes van a encontrar en este modelo 2025 que fundamentan a la nueva escuela mexicana de la media superior. ¿Y cuál es la finalidad de la educación media superior? Porque ese es un problema cuando no tenemos el horizonte claro. La finalidad es la ciudadanía crítica. Aquí nosotras tenemos sin duda esta intención de que estamos formando para ser ciudadanos, no buenos ciudadanos, porque el concepto de bueno y malo puede ser muy conflictivo. Estamos formando ciudadanos críticos, ciudadanía crítica. En ese sentido, el modelo 2025 lo que apuesta es por una participación responsable de los procesos de construcción de ciudadanía crítica y resolución de problemas colectivos. ¿Qué es lo que apuesta también este humanismo crítico, estas pedagogías críticas? Que lo principal es la comunidad. Nosotros pensamos mejor en comunidad. Y es algo que se retoma de los pueblos originarios, ¿no? Enrique Dussel, que es uno de los
fundamentadores de este modelo, pues piensa, no es lo mismo decir cada uno de nosotros a nosotros, nosotras, porque implica ejercicios diferentes de ciudadanía. Entonces rompemos con la lógica de individualidad y lo que vamos a tener es una formación integral que articule lo académico, lo cultural, lo socioemocional, y dejamos de responsabilizar al estudiante por su trayecto formativo. Por eso la idea de este modelo es que garanticemos la portabilidad, que no es que el estudiante abandone, es que las condiciones que están a su alrededor no favorecen para que continúe su trayecto formativo. Igual nosotros, no es que estemos deprimidos, es que a veces las condiciones estructurales y presupuestales pues no nos dan para una vida feliz. Entonces pensemos qué responsabilidad, qué le toca al Estado y qué nos toca a nosotros como sujetos. Entonces la portabilidad es algo que se garantiza desde este fundamento. Y el modelo 2025 también busca impulsar las decisiones personales, el desarrollo personal, el desarrollo profesional desde una perspectiva en derechos, y eso es importante. Aquí también uno de los fundamentos es la doctora Marta Nussbaum, que nos habla de capacidades, cómo desarrollamos capacidades en el estudiantado para que entonces observe estas condiciones políticas, estas condiciones sociales y estructurales, pero finalmente lo aterrice en su bienestar también personal y colectivo. O sea, no dejamos a un lado nuestra identidad. ¿Y qué nos da como resultado o cómo traducimos toda esta teoría, tanto filosófica como pedagógica? Pues se traduce en un perfil de egreso. Y ese perfil de egreso lo que busca son aprendizajes como experiencia situada, crítica y significativa, finalidades alcanzables a lo largo de su trayectoria estudiantil, un horizonte formativo que prioriza la permanencia escolar, que no seamos los responsables de truncar trayectorias estudiantiles. Y eso es algo muy importante, no nos damos cuenta que esta palabra generadora como docentes puede truncar vidas. Yo recuerdo que hace poco que quería estudiar una carrera, quería estudiar medicina y dije, no, porque la vida de las personas va a depender de mí. Estudiaré filosofía para ser docente y entonces te das cuenta que es más importante lo que dices que operar a una persona. Y no porque no tenga su complejidad, pero marcamos vida los que nos hemos dedicado a la docencia. Y podemos cambiar el rumbo de cada uno de nuestros estudiantes por una palabra de no sirves para esto o sirves para esto. Y eso es muy importante, que nuestro horizonte de trabajo educativo sea esa prioridad, que permanezcan en las escuelas, que promueva una transformación social y regional. Y aquí ustedes en sus láminas pueden encontrar los 9 rasgos del perfil de egreso. Estos 9 rasgos del perfil de egreso del Bachillerato Nacional pues son de manera integral. Ya no vamos a tener estos aprendizajes de trayectoria fragmentados por cada una de las asignaturas o cada una de las UACs, sino tenemos un perfil de egreso que está propiciando estudiantes integrales, es decir, que desarrollen actitud crítica, que desarrollen conciencia ética, que ejerzan sus derechos como personas, que fundamenten una ciudadanía digital, que hoy en día es algo que nosotros y nosotras nos enfrentamos con el uso de diferentes niveles de inteligencia artificial, de redes sociales digitales, que cuiden de su salud, que reconozcan y aprendan el valor estético. Acabamos de ver una bailable, una danza tradicional de esta región, cómo apreciarlo, cómo entender que eso forma parte de nuestra identidad y que es bello en sí mismo. Entonces, todos estos rasgos del perfil que ustedes pueden observar en la lámina involucran que ese sea nuestro punto de partida, pero también nuestro punto de llegada. Es decir, cuando nosotros hacemos una planeación, en general pensamos en los contenidos. ¿Qué le voy a enseñar a esta clase, la siguiente y la siguiente? Pero dejamos a un lado el perfil de egreso. Y ese debería ser nuestro horizonte formativo. ¿Quiénes estamos formando y a quiénes estamos formando? Entonces, que ese sea nuestro punto de partida, ver estos rasgos del perfil de egreso y entonces integrarlo en nuestra planeación.
Sí quiero que aprendan a hacer derivadas, pero ¿para qué? Para que tengan un pensamiento algorítmico. Sí quiero que aprendan qué es la Tierra y cuáles son los fenómenos naturales, pero quiero que tengan una conciencia ética de la naturaleza y de cómo formamos parte de la naturaleza. Entonces, estos rasgos del perfil de egreso son fundamentales para que ustedes los tomen en cuenta al momento de hacer su planeación. Por eso son integrales. Y bueno, derivado de esta construcción que hicimos colectiva de estos rasgos del perfil, dio como resultado las asignaturas que ustedes ya conocen. Todas permanecen, o casi todas permanecieron con los mismos nombres, excepto una, la de Pensamiento Filosófico y Humanidades. Es la única que cambió de denominación. El resto de asignaturas permanece con sus denominaciones. ¿Y cuál es esa particularidad o por qué se cambia esta asignatura de Pensamiento Filosófico? Donde apuntaban que el pensamiento crítico constitucionalmente está legitimado y cómo integrarlo a nuestras aulas y cómo integrarlo de manera clara a nuestras asignaturas. Entonces cambia esta asignatura con otra perspectiva diferente. No sé quién ha dado de aquí Humanidades, pero el programa anterior pues sí tiene muchas cuestiones encriptadas. Ahorita les voy a platicar cada una de las asignaturas, pero comentarles eso. Y la siguiente es la malla curricular, que no tiene cambios. También comentarles eso. No hay cambios en la malla curricular hasta el momento. Esas son las indicaciones de la autoridad educativa, de la subsecretaria Tania, que no tengamos cambios en la malla curricular. Las asignaturas quedan acomodadas de la misma manera que las tienen ustedes, solamente entre en primer semestre estos planes y programas que ustedes ya conocen. El resto seguimos con el modelo anterior y se van a conocer obviamente como generaciones de liquidación, ¿no? Aquellas que van saliendo con el modelo anterior. Entonces, para su tranquilidad, eso es importante señalarlo, la malla curricular y por tanto la estructura ocupacional no sufre modificaciones. Ahora, vamos con las asignaturas. Nada más les voy a ir contando, también para dar paso a las preguntas, algunos rasgos que son distintivos de lengua y comunicación y de cada una de las asignaturas. En el caso de lengua y comunicación son 3 semestres, su enfoque de enseñanza sufre un par de modificaciones desde el primer semestre. No van a ser ensayos cada semestre, no es solamente prioritaria la parte escrita, sino la parte oral. Cuando ustedes van a hacer un reclamo, podemos ser muy buenos hablando y reclamando. En cuanto nos dicen sí regrese, pero por un oficio, las personas no regresan. Entonces, ¿de qué forma podemos propiciar estas dos? Tanto la expresión oral como la expresión escrita. Y nos fuimos a lo más básico. Lo más básico es aprender a construir una oración. Y podría ser, pero en secundaria ya lo vieron y en primaria sí. Pero recuerden que el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes también se va transformando. Y es necesario volver a replantear cómo construimos una oración y cómo construimos nuestros propios textos. Por eso, lengua y comunicación empezamos desde lo más básico hasta una complejidad de una escritura de un texto propio. No sabemos si van a lograr ensayos. Es nuestra aspiración, pero recordar que el proceso tiene que ser así, una construcción desde una oración, desde entender cómo es un párrafo, hasta poder construir un texto que ellos se apropien de eso. El caso del pensamiento matemático, que era una de las quejas mayores en el diagnóstico y que encontramos a lo largo de este recorrido que hemos tenido en la COSFAC, es que se iniciaba por probabilidad y estadística, lo cual hacía muy compleja la forma de enseñar. Lo que hicimos fue reordenar a partir de este diagnóstico, repensar cuál sería la mejor forma desde la didáctica de las matemáticas para un pensamiento matemático, para desarrollar este pensamiento matemático. Y pues en esta construcción colectiva iniciamos con pensamiento aritmético para primer semestre, después pensamiento algebraico, después un pensamiento del espacio, ¿no? Como es geometría plana, geometría analítica, trigonometría, hasta llegar a un cálculo diferencial e integral. Es decir, podrá ser la manera más clásica desde los griegos, ¿no? Pero que es importante entender
aprender qué es un número, para qué contamos, para qué queremos el cálculo integral, para qué queremos la geometría y qué es aquello que nos aporta en nuestra cotidianidad. Y cómo sí tiene un impacto en las emociones. Ahí vamos a sacar un par de materiales donde hay una relación entre la emoción de pensar el pensamiento matemático y la emoción que nos desata. ¿Cuántos de aquí no nos piden hacer un cálculo muy sencillo y hasta temblamos? Pero porque está introyectado en nuestras trayectorias estudiantiles cómo aprendimos matemáticas. Entonces pensemos en nuevas formas de apropiarnos de cada una de las asignaturas. Entonces este fue uno de los cambios más favorables que hemos hasta el momento recibido en las experiencias y que busca desarrollar estas nuevas capacidades. En ciencias naturales, experimentales y tecnología también hubo cambios respecto a que no todo es materia, porque de pronto parecían postulados tipo testigos de Jehová, sino que era algo, pero pues que eran postulados muy religiosos. Y la ciencia no es así, ¿no? Es decir, que no quedaran dogmáticos, que quedaran justamente como una discusión abierta. En temas de religión no nos metemos porque eso es decisión de cada uno de nosotros. Hay que pensarlo como preguntas, hay que pensarlo como problemáticas. Por eso cambia a estudiar fenómenos, las ciencias naturales, experimentales y tecnología, a preguntarnos cuál es el impacto de nuestro comportamiento y cómo nos relacionamos con la tecnología. Eso es algo importante. Se ordena en estos 6 semestres de forma distinta para que entendamos los fenómenos naturales, qué cosas corresponden a la materia, qué cosas corresponden a el estudio de las propiedades de la transformación, de explicaciones de diversos fenómenos. Entonces cambia de ser tan dogmática, ¿no?, al menos en lo escrito, a pensarlo como algo problemático. En el caso de ciencias sociales, tenía también una serie de rasgos que eran más de administración pública, ¿no? Parecía que le estábamos enseñando a las y los estudiantes cómo ser administradores públicos. Sin embargo, las ciencias sociales, que es sociólogo de formación, antropólogo, psicólogo, pues se dan cuenta que es analizar y explicación de estas relaciones que tenemos entre nosotros y también las relaciones con el poder. Por eso las ciencias sociales quedan en 3 semestres con muchos menores propósitos formativos, porque es menor la carga horaria, y eso da pues también pie a pensar una construcción de ciudadanía distinta a la de administrador público. En el caso de conciencia histórica, que sé que no aplica para este semestre, sino para el siguiente cuarto semestre, conciencia histórica también encontramos que había una tradición, porque somos muy tradicionales en la educación pública, de una historia conocida como esta historia de bronce, donde somos nacionalistas. Entonces hay que ver desde nuestros orígenes hasta nuestros días. Sin embargo, eso pues no produce a veces interés en los jóvenes, ni siquiera en nosotros. ¿Cómo contarnos una historia que nos podamos apropiar de ella? Entonces, lo que convertimos, justamente porque estamos hablando de conciencia histórica, no de historia tradicional, pues es ver la manera en que este saber sea un saber práctico, un pensamiento crítico, una ética histórica, que el estudiante, la estudiante, logre ubicarse en diferentes espacios temporales, pero con preguntas, que sea reflexivo ante esta historia. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues es importante señalar qué es el tiempo, qué es el espacio, cómo me relaciono yo con mis padres, cómo me relaciono yo con mis abuelos, con mis bisabuelos, con mis tatarabuelos, y entonces voy a entender que sí tiene una significación la historia. Entonces vamos de lo más simple de estas historias de la vida cotidiana hasta una historia global, una historia mundial y nuestro lugar de México en el mundo. Ahora, vamos con pensamiento filosófico y humanidades. Esta asignatura, como les venía contando, introduce por primera vez a los estudiantes en el ejercicio de filosofar y cambia por una visión mucho más aplicada
partimos de las prácticas filosóficas, es decir, de las preguntas desde una comunidad de diálogo. Y es importante, ahorita lo van a ver en estos días que estén trabajando, cuando construimos en colectivo, cuando dialogamos, nuestras ideas fluyen mejor. Entonces, esta concepción que tenemos de que pensamos en aislado es falsa. Pensamos en colectivo. Y eso nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades. Por eso el de pensamiento filosófico y humanidades introduce al estudiantado a un diálogo riguroso, un diálogo plural, con cierta metodología, y concibe la filosofía como un acto de pensamiento. Entonces, no es una historia de la filosofía, no van a ver a los filósofos desde Grecia hasta hoy en día, sino van a ver cómo pensamos. Todos hacemos filosofía, pero cómo podemos ir encauzando nuestras preguntas para que tengan sentido. La asignatura de cultura digital, si bien no es nada más algo instrumental como informática o computación, introduce la perspectiva de género porque queremos más mujeres en la ciencia. Y eso es importante porque tenemos una preconcepción o prejuicios de que solo cierto sector de la población es bueno en las tecnologías. Y eso es falso, ¿no? Queremos más mujeres en ciencia y por eso es importante introducir una perspectiva de género en las ciencias. Y ustedes lo saben como subsistema. Es importante impulsar la ciencia, la tecnología en las chicas, porque tenemos estadísticamente índices muy bajos de mujeres en ciencias. Entonces, cultura digital introduce eso. Y en el caso de inglés, pues se introduce el enfoque de enseñanza en las prácticas sociales del lenguaje y una justicia lingüística, que veamos el inglés como un idioma más, como una lengua más, y que si hay estudiantes en alguna región, en el caso de los pueblos originarios, pues no tengan que pasar de su lengua originaria al español y luego al inglés, no. Pensemos en aprovechar esas formas en las cuales su mente ya procesó matrices de significado y veamos cómo acompañar esos procesos formativos. Entonces, se busca que legitimemos trayectorias de lenguaje, sobre todo en comunidades originarias, para que no se pierda el idioma y que el inglés es un idioma más. No le demos mayor peso al resto de las lenguas. Y eso es algo importante. Aquí también, después de este currículum fundamental que fuimos acomodando, nos dimos cuenta, o justamente a partir de los diálogos con ustedes, que las intenciones formativas tienen que ser transversales y que en ese sentido, para facilitar el aprendizaje y para propiciar el perfil de egreso, tienen que comunicarse las asignaturas, ¿no? Entonces, no solamente es aprender los conceptos disciplinares, sino también cómo el análisis de cada una de las problemáticas integra todas mis asignaturas. Y esto también nos llevó a modificar lo que es el currículum ampliado. El currículum ampliado ahora es nombrado como acompañamiento de las trayectorias estudiantiles y se compone de 3 ejes formativos que ustedes ya conocen: la formación socioemocional, el PAE, y se integró la transición entre niveles educativos. Este último, transición entre niveles educativos, no es que no se haya hecho, ustedes lo hacen de forma natural, podríamos decir, en la vida escolar, desde que invitan a los estudiantes de secundaria a pasar al subsistema, pues implica acompañar en este tránsito entre niveles. De igual forma, cuando estamos propiciando muchas veces en las ferias de orientación a las y los estudiantes, pues los invitamos a las ferias para que escojan una carrera. Entonces ya estamos acompañando el tránsito entre niveles. Por ello es importante reconocer estos 3 ejes formativos en el currículum ampliado, en este acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. La formación socioemocional, aligeramos la carga, porque muchos de ustedes lo introducen de manera transversal en sus asignaturas, y quedaron nada más estos 5 ámbitos con 4 propósitos formativos, 5 propósitos formativos que se pueden relacionar perfectamente con sus asignaturas.
Entonces siguen los ámbitos: práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, actividades físicas y deportivas, educación integral en sexualidad y género, actividades artísticas y culturales. Esta formación socioemocional busca desarrollar capacidades para que el estudiante sea responsable y transformador de su realidad. Y finalmente el PAEC, que era otra de nuestras preocupaciones, porque tenía una carga administrativa muy fuerte. Tenían que hacer ustedes muchas cosas para poder hacer un PAEC y terminaban el semestre nada más llenando los formatos sin hacer el PAEC. Aligeramos toda esa carga administrativa porque valoramos más y priorizamos el interés del estudiantado, reconocemos la diversidad de ideas que puedan tener los subsistemas y que si a ustedes ya les funciona una forma de trabajar sin tener toda esa carga administrativa, lo interesante, lo importante es que sigan la ruta que ya han trazado para elaborar sus PAECs y darse cuenta que no es una obligación entregar estos procesos administrativos tan engorrosos, sino que lo más importante es que dialogue la comunidad, ¿no? Que dialogue el estudiantado, que dialoguen los padres, madres y cuidadores, y que dialoguen la planta docente. Eso es lo más importante, cómo construimos este diálogo y cómo le damos vida a los planteles a partir de ello. Por eso el programa Aula, Escuela y Comunidad busca fortalecer este trabajo colaborativo, este fomento a la responsabilidad y que tengamos un solo horizonte, que es la formación de comunidad, que eso es importante en la nueva escuela mexicana. ¿Cómo lo traducimos? Quitando toda esta carga que yo sé que ha sido muy pesada y muy engorrosa para cada uno de nosotros. Y bueno, al final de la presentación les colocamos un código QR donde pueden encontrar nuestros planes y programas actualizados, el modelo educativo. Y bueno, agradecerles su atención. Esto es lo que traíamos para compartirle de parte de la COSFAT y pues abrimos un espacio para preguntas.